Bienvenidos al cuarto webinar de este nuevo ciclo de videoconferencias de la Red de Estudiantes de Educación en su edición 2025. Este evento está organizado por la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente, DIBRET, dirigido a todos los futuros docentes del país. Les saluda Malena García y seré la moderadora de este evento. Y a quienes se conectan por primera vez, les comentamos que la Red de Estudiantes de Educación es una comunidad virtual creada exclusivamente para los estudiantes de educación. Se encuentra alojada en la plataforma de Perú Educa del Ministerio de Educación. En este espacio ustedes podrán acceder gratuitamente a diversos recursos y actividades, con la intención de que podamos contribuir con su desarrollo profesional. Encontrarán también información sobre la carrera pública magisterial, sus beneficios, el proceso de contratación docente y mucho más. Vamos a conocer un poco más de la comunidad en el siguiente video. Adelante. ¿Por qué decidiste estudiar educación? Decidí estudiar educación para inspirar y mejorar nuestro Perú. Porque creo en el poder de la educación. No existe profesión más retadora que la de educar. Nada es más satisfactorio y desafiante que acompañar a una persona en su crecimiento y desarrollo. En mi caso, me enamoré de mi carrera en el camino y ahora tengo muchas ganas de poner en práctica lo aprendido. Aproximadamente, cada año, 28.000 jóvenes deciden estudiar educación en el Perú. Es momento de formar comunidad y compartir experiencias para potenciar nuestros aprendizajes y crecimiento profesional. Es momento de formar parte de la Red de Estudiantes de Educación. Esta es una comunidad virtual que reúne a jóvenes como tú y como yo, que estudian educación en institutos, escuelas y universidades, tanto públicas como privadas. Aquí intercambiamos experiencias de aprendizaje con futuros colegas de todas las regiones, con docentes reconocidos y especialistas en temas pedagógicos. Además, como parte de la red, podemos participar en cursos, seminarios, foros y discutir sobre diversos temas de nuestra formación. Y conocer un poco más sobre la carrera pública magisterial y el sistema educativo nacional. Así como estar al tanto de noticias, eventos del sector educativo y los encuentros gratuitos de la red. Aprender a ser docente va más allá de tener vocación. Y aquí tenemos la oportunidad de acompañarnos en ese proceso. Atravesamos distintos retos a lo largo de este camino y estar juntos nos ayuda a mantener la motivación e inspirarnos mutuamente. La Red de Estudiantes de Educación es un punto de apoyo para acercarnos más al país que soñamos y merecemos. Tú también puedes ser parte. ¡Bienvenidos y bienvenidas! Para más información, escribe a reddeestudiantes@minedu.gov.pe. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Bien, antes de empezar con la ponencia de hoy, permítanme presentarles a la directora de la DIBRET, la docente Ausmenia Valencia Olivera, quien nos brindará su saludo de bienvenida. Adelante, directora. Gracias, Malena. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los estudiantes, los participantes que están hoy acompañándonos. Bueno, está de más decirles que este grupo, que este equipo finalmente de trabajo está pensando en esta red de estudiantes de educación. Y este es un espacio de un encuentro realmente donde reúne a estudiantes voluntariamente. Es verdad que ellos voluntariamente participan a todos los estudiantes de educación a nivel nacional, con la finalidad de compartir información y además que ustedes pueden tener mayores recursos y puedan salir después, como quien dice, a la cancha, ejercer la profesión con todos los recursos necesarios, habiendo compartido, adquirido de repente algunas competencias, algunos conocimientos. En esta red que encontramos, ¿no? Digamos, temas relevantes como el que hoy día se va a tomar en cuenta. Hay información sumamente importante en la que ustedes pueden ir conociendo más y también sobre lo que son temas de la carrera pública magisterial. Asimismo, ustedes van a encontrar videos, van a encontrar noticias, publicaciones de toda, digamos, de toda la información necesaria que los maestros o futuros maestros puedan tener. ¿Qué nos congrega esta tarde? Bueno, este es un cuarto webinar en el que vamos a trabajar cómo fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes. Es un tema bastante interesante, bastante, podríamos decir, muy hablado. Sin embargo,
cómo es que realmente nosotros logramos desarrollar este pensamiento crítico, ¿no es verdad? Lo que queremos es que realmente todos estos estudiantes tengan esas posibilidades de, a través de un enfoque por competencias, desarrollar ese pensamiento crítico en todas las áreas, ¿no? Que sean reflexivos, que realmente sea la capacidad de análisis. Y hoy en la tarde tenemos la presencia de nuestra ponente, que es Elba Basurto Castro. Ella es especialista pedagógica de la Dirección de Educación Secundaria del Minedu. Muchas gracias, Milagros, por acompañarnos esta tarde, ¿no? Y ella va a compartir con todos ustedes este tema tan importante que además ayuda a desarrollar el hemisferio, ambos hemisferios cerebrales de los cerebros de los estudiantes, que ustedes puedan desarrollar esa capacidad de análisis, de síntesis, y además también de cuestionamientos, cuánto cuestionamos, cuánto analizamos, cuánto tenemos esa posibilidad nosotros de generar ese pensamiento en el que no solamente recibimos información, sino que también podemos analizarlo, podemos reflexionar al respecto. Y bueno, solamente decirles que a todos los estudiantes que hoy, esta tarde nos acompañan, siempre motivarlos a que continúen en esta red, porque ustedes participan voluntariamente, pero es un espacio rico en aprendizajes y hay que aprovechar al máximo. Cuanto mayores recursos tengamos o tengan ustedes también para poder luego ejercer la profesión, va a ser beneficioso para ustedes como docentes, pero sobre todo también a los estudiantes con quienes ustedes van a tener contacto. Solo decirles que aprovechen al máximo esta tarde, darles una cordial bienvenida desde la Dirección de Promoción de Bienestar y Reconocimiento Docente y el equipo de atracción acá que siempre está trabajando con esta red. Muy buenas tardes y aprovechemos al máximo este webinar. Agradecemos a la directora de la DIREC por sus palabras y bien como ha mencionado, hoy continuamos con el ciclo de videoconferencias de la red en esta edición 2025. Un aviso importante antes de empezar, recuerden que si participan en 4 webinars y responden los breves cuestionarios que tenemos preparado en cada uno de ellos, podrán obtener una constancia por este ciclo de webinars, una constancia de 24 horas, así que no se pierdan esta oportunidad. Y bien como mencionaba la directora, en un contexto educativo que demanda formar ciudadanos reflexivos, responsables, capaces de tomar decisiones fundamentadas, el pensamiento crítico se convierte en una habilidad clave para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Así que este webinar busca brindar a los futuros docentes del país herramientas conceptuales y estrategias prácticas que les permitan promover el pensamiento crítico en sus estudiantes, articulando toda esta propuesta con los principios del enfoque que nos propone el currículo nacional vigente. Para abordar este tema tan importante, hoy nos acompaña una especialista que es Elba Basurto Castro. Elba es licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Posee estudios de maestría en docencia universitaria de la Universidad Internacional de La Rioja de España. Cuenta con 14 años de experiencia docente en instituciones educativas públicas y privadas. Ha sido consultora educativa para el Minedu, para la DREN, para ESAM, para ERADE, diversas instituciones. Además, ha sido directora de centros de residencia en INAVIF, coordinadora del programa Prevención de Drogas de Vida y coordinadora nacional de la estrategia Amachay durante el periodo de pandemia. Actualmente, Elba se desempeña como especialista pedagógica en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, en la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación. Antes de darle el pase a Elba, les recordamos que podrán encontrar el registro de asistencia y el cuestionario de este webinar en la parte superior del chat del Facebook y también en la sección Compartimos y Reflexionamos de la comunidad virtual. Asimismo, les agradeceremos dejarnos sus preguntas en el chat del Facebook. Ahora sí, adelante Elba con la presentación.
Hola, ¿me escuchan? Ok, ya, un ratito voy a... ¿Cómo están? Es un gusto compartir con ustedes este espacio tan importante, donde este siglo XXI en realidad nos demanda otro tipo de formación, ya que estos grandes avances que tenemos, justamente estos cambios sociales, estos cambios tecnológicos y la misma evolución de nuestras sociedades hace que el sector educativo también esté inmerso en estos cambios. Entonces, el día de hoy vamos a compartir este espacio con el tema cómo fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes. El propósito es analizar y reflexionar sobre la importancia del pensamiento crítico en el desarrollo de competencias en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica, promoviendo una formación integral basada en la reflexión, la autonomía, el compromiso con el aprendizaje y la transformación social. Y aquí quiero iniciar este propósito con un pensamiento de un gran un propulsor de la educación, John Dewey. Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. Con este pensamiento iniciamos este espacio de aprendizaje. Bueno, ya estos acuerdos ya nos está acompañando Omar en ese sentido. En este primer bloque vamos a darles bueno, ya les hemos dado la bienvenida, el propósito. El segundo bloque tenemos la ponencia en sí y hay un tercer bloque de ronda de preguntas. Ahora vamos a visualizar un video sobre la escuela tradicional. Adelante. Bien, señores, el día de hoy vamos a ver los tipos de derechos. Por favor, quiero que copien de la página 22 a la página 50. Y no digan nada, porque eso vale 10. Y además, por último, todo lo que está aquí es verdad. Usted no puede criticar lo que dice el cuaderno o el libro de trabajo. Por favor, mañana primera hora reviso sobre 10 y también tomo lección sobre lo mismo. No hay ninguna pregunta. Muy bien. En este video que hemos observado, obviamente es una práctica cuando a inicios del siglo XIX se empieza a fomentar la educación en algunas escuelas que tenían espacios para las personas que tenían un poder adquisitivo y está ido evolucionando. Sin embargo, actualmente, frente a estas evoluciones que se han dado, se vio necesario hacer las consultas con equipos relacionados al sector educativo para promover un nuevo currículo nacional de la educación básica, justamente para responder a estos retos que actualmente tenemos, ¿no? Y uno de los primeros retos es el reconocimiento y la revaloración de los saberes de las diversas culturas. Desde la llegada de los españoles hemos tenido una influencia muy fuerte de Occidente y esto a lo largo de todos los años se ha ido perdiendo esta identidad cultural. El Perú tiene muchas riquezas y ha jugado un papel muy importante en la historia. Hemos tenido los primeros médicos en la cultura nazca con las trepanaciones, cuando habían estos problemas
de traumas craneales. Hemos tenido estos andenes, pareciera con ingenieros egresados reciencito, ¿verdad? Y que un tambo en el cual cuando había una sequía se proveía ahí los alimentos para poder alimentar a las personas. Sin embargo, en la actualidad, a veces las vivencias que tenemos como país, pareciera que no miramos estos grandes saberes que hemos tenido a lo largo de la historia. Una base muy importante, por ejemplo, la medicina alternativa, que son justamente con estas plantas naturales que tiene nuestro país. Entonces, uno de los retos que tenemos es justamente mirar este reconocimiento en esta interculturalidad que tenemos por el país diverso, por el cual nosotros, nuestra propia geografía lo amerita. Otro gran desafío, otro gran reto que tenemos es la masificación de las tecnologías de la información y de la comunicación y la globalización. Cuando hablamos de las tecnologías de la información, rompe ese esquema que antes teníamos, bueno, los que han sido jóvenes igual que yo, que llevábamos nuestros libros y teníamos que aprendernos la taxonomía de Bloom. ¿Por qué? Porque no había fotocopia, no había escáner, no había computadora y había la necesidad de memorizarlo. Sin embargo, con estas tecnologías de la información, tenemos ahora abundante información. Es más, posiblemente de lo que comentemos hoy y cuando terminemos hayan otros avances, otros aprendizajes de investigaciones que siguen trabajando en estos contenidos importantes y por lo tanto esta masificación hay que tener los criterios pertinentes para poder decir esta información es válida, esta información tiene sustento y cómo promovemos los procesos mentales para llegar a ese aprendizaje y hacer uso de esos contenidos. Y la globalización que nos permite la interconexión con otros países del mundo para intercambiar tecnología, creencias, economía, puestos laborales, estudios, ¿no? Por ejemplo, hacer una maestría ya no es necesario que viajes a otros países, puedes hacerla de forma virtual. En lo laboral, ¿no? Hace poco hemos tenido, por ejemplo, la elaboración de unas orientaciones y la persona que estaba realizando este material estaba en otro país. O sea, esas brechas justamente nos permiten replantearnos qué tipo de educación necesitan ahora nuestros estudiantes. Por otro lado, los avances tecnológicos, los avances científicos nos demandan que nuestros estudiantes sean creativos, sean emprendedores y que haya una innovación dentro de todo su proceso. Y la escuela justamente es el espacio para poder brindarles todas estas competencias y que a lo largo de su trayectoria, tanto educativa como profesional, pueda seguir superando todas las situaciones que se puedan presentar. Y obviamente el trabajo colaborativo, no somos las personas, vivimos en sociedades, trabajamos en equipo, no podemos hacer un trabajo, una función, si es que no lo trabajamos de forma colaborativa. Estos son los 3 retos importantes y la transformación del mundo. En la medida que nosotros vayamos respondiendo a estos retos, ¿no? Vamos a incorporar una forma diferente de vivencia en nuestra sociedad, ¿no? Ya luego vamos a ver algunos datos de cómo nos vemos como país, sobre todo en la parte educativa, y qué tan importante es reflexionar sobre ello, sobre todo ustedes, estudiantes que han querido voluntariamente acceder a esta carrera, y nosotros sabemos que los que nos involucramos en educación es por vocación y porque amamos nuestro país. Para responder a estos retos, el currículo nacional tiene un perfil de egreso, que es una visión común que se espera que el estudiante a lo largo de la educación básica, en inicial, primaria y secundaria, desarrolle estos 11 aprendizajes
que contiene este perfil de egreso y que se suman en forma transversal en estas 4 dimensiones. No puede haber una evolución de una sociedad si es que no hay un desarrollo personal, si es que no nos reconocemos como personas únicas y valiosas. El ejercicio de la ciudadanía, tan importante para poder ejercer nuestros derechos y nuestros deberes, y no cuando cumplamos los 18 años, sino desde que tenemos uso de nuestro DNI, ese amarillito que tienen nuestros escolares, ¿no? Entonces, ellos, en cada espacio, en cada vivencia que tienen en la escuela, en la familia, en la localidad, puede hacer este ejercicio de esos derechos. Y la escuela es justamente quien promueve estos espacios para poder ponerlos en práctica. Estos aprendizajes también están vinculados con el mundo del trabajo, justamente para poder afrontar estos retos que hemos presentado. Y la sociedad del conocimiento, es cierto, cómo manejamos esta información, qué tenemos que mirar, cómo nuestros estudiantes deben buscar información, cómo pueden discriminar si esta información es valiosa o no, y no solamente tomarla desde un primer punto sin poder analizar, sin poder discriminar con otros autores, con otras posiciones, y solamente a veces la influencia de esta información es negativa, y para eso está la escuela, para responder justamente a estos retos. Hay 4 definiciones claves que llevan a este perfil para cumplir esos retos que nos demanda este siglo XXI. La competencia, ¿no? ¿Qué implica ser competente? Es actuar de manera eficaz frente a una situación determinada. Para ello, movilizamos capacidades que vienen a ser estas herramientas donde fluyen los conocimientos actualizados, las habilidades de ponerlas en prácticas y las actitudes que tenemos frente a estos aprendizajes que los hemos puesto en práctica, y frente a una situación como yo las volco, y eso me hace ser una persona que puedo solucionar cualquier situación que se me presente. Los estándares de aprendizajes son progresiones que nos permiten medir este avance, este logro de competencias que tenemos desde inicial, desde primaria y secundaria, ¿no? Y que están organizados por ciclos y que permiten generar justamente estos criterios de evaluación que se convierten en desempeños, donde nosotros podemos visualizar a través de estas conductas observables cómo va esa progresión de nuestros estudiantes en la educación básica. ¿Por qué es importante el pensamiento crítico? ¿No? Perfecciona las habilidades de investigación, mejora la capacidad de resolución de problemas, estimula la creatividad, promueve la curiosidad, ayuda a mejorar las formas, la toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros miramos qué busca el currículum nacional, el desarrollar competencias, y dentro de las competencias es crucial fomentar este pensamiento crítico. No puede haber competencias si es que no se fomenta el pensamiento crítico, ¿no? Y este pensamiento crítico tiene otros procesos anteriores, ¿no? Como la observación, como el identificar ideas principales, ideas secundarias, cómo hacer inferencias. Hay todos unos procesos que justamente tenemos que promover tanto en los diferentes niveles para poder consolidarse en la juventud, pero que en la adolescencia, por una característica principal que se da, que es la poda neuronal, que es un proceso biológico que elimina esas sinapsis que se tienen de niño, como el apego. No sé si ustedes en algún momento hemos escuchado a los niños muy pegados a la mamá, y llega un momento de la adolescencia y ya el niño ya no quiere estar con la mamá, ya la familia como que les incomoda, ya quieren estar con los amigos, y ese es un proceso natural, biológico,
¿Por qué? Porque esta poda lo que hace es eliminar esas sinapsis que se venían dando para dar pase justamente a su naturaleza de ser adolescente y de seguir progresando hacia la juventud y hacia la adultez. Y justamente aquí es donde se fortalece estas funciones ejecutivas, ¿no? Que si bien es cierto, se vienen trabajando desde el nivel inicial, primaria, pero con grados más en proporción de acuerdo a las edades. Ahora vamos a pasar a ver este video. ¿Qué es el pensamiento crítico? La educación trabaja básicamente para dos objetivos. El primero es transmitir los conocimientos fundamentales sin los cuales no puede operar el pensamiento. El segundo es enseñar a pensar, a distinguir puntos de vista y ser capaces de sacar conclusiones de manera autónoma. En otras palabras, utilizar la información para obtener conocimientos nuevos, tomar decisiones y resolver problemas. Esto es lo que hace un pensador crítico. ¿Te has preguntado por qué seguimos memorizando información en las salas de clases cuando los conocimientos están en todas partes? En una economía cada vez más integrada y que exige trabajadores que puedan trabajar con el conocimiento más que retener, se hace necesario procesar y evaluar grandes volúmenes de información que hoy se encuentran disponibles a través de muchos canales. Se estima que a través de Internet, en unas pocas horas, generamos la misma cantidad de información que creó el mundo desde la primera civilización hasta el 2003. Aunque esto incluye información duplicada, información falsa e información no contrastada. Para enfrentar esto, el pensador crítico genera el conocimiento a partir del análisis de muchas fuentes de información, puntos de vista, argumentos y teorías, sin comprometerse inicialmente con ninguno. Una vez que los entiende, detecta cuáles son los más relevantes y saca sus propias conclusiones. Si quieres que tus estudiantes piensen, pregunta siempre: ¿de qué habla cada perspectiva? ¿Por qué algunos argumentos son más valiosos que otros? ¿Qué conclusiones sacarías a la luz de la información disponible? Siéntalos en círculos y genera debate en torno a las temáticas que se exponen en cada asignatura. Un error típico que cometemos es recopilar información y presentarla sin ningún tratamiento. Esto se da en trabajos de investigación, en disertaciones e incluso en el diseño de las clases. Otro error es confundir el razonamiento con la expresión de preferencias. Opinar no es criticar simplemente por mostrar un punto de vista o por defender una idea preconcebida. Si impartes una disciplina humanista, recolecta todos los puntos de vista que puedas y ponlos en cuestión. Mientras más, mejor. Si enseñas ciencias, invítalos a desafiar las teorías existentes. No sabes si en el futuro uno de tus alumnos cambiará la manera en que vemos hacia el espacio, entendemos el idioma o el cálculo. Un buen ejercicio es invitar de vez en cuando a tus alumnos a entender un problema complejo que ninguno de ellos podría comprender por sí solo y analizarlo en conjunto. Puede ser un reportaje especializado, un capítulo de economía o de política. Serán temas con los que volverán a tratar en su vida. No por nada, Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Los profesores privilegian el debate y el diálogo sobre el traspaso de contenidos. Y no es una coincidencia, porque los finlandeses están acostumbrados a conversar, conocidos por el hábito de reunirse en termas frente a las bajas temperaturas, hablan desde la contingencia hasta la planificación familiar. Cuando el pensador crítico, cualquiera de tus estudiantes, toma puntos de vista con responsabilidad, es decir, cuando sabe por qué los toma, también está desarrollando habilidades que le permitirán interactuar con otras culturas y convertirse en ciudadanos más comprometidos con el futuro. Para razonar efectivamente, el pensador crítico también debe dominar los procesos de inducción y deducción. Usas el pensamiento deductivo cuando pides a los estudiantes determinar la naturaleza de algo, basados en un conjunto de evidencias como concluir que eres el segundo hermano porque habías dicho que tenías un solo hermano mayor. El pensamiento crítico usa el pensamiento inductivo
cuando crea una generalización a partir de un conjunto de hallazgos, como determinar que las hojas son verdes porque todas las del patio lo son. Es el método que usan las ciencias naturales y humanas para descubrir el mundo. Lo ideal es que en un trabajo ocupemos un 30% del tiempo en buscar fuentes y un 70% en el análisis. Sin buenos profesores, pensadores críticos capaces de enseñar a razonar y evaluar los aprendizajes, no se puede construir una buena clase. Recuerda que el éxito de la educación dependerá de la efectividad del profesor para enseñar al estudiante a pensar por sí mismo, una habilidad que perdurará por toda su vida. En definitiva, necesitamos un sistema educativo donde los alumnos no siempre estén de acuerdo con los puntos de vista expuestos por el profesor. No importa si no dicen lo que tú esperas escuchar. Muy bien. Como hemos visto, este video es uno de muchos videos que podemos nosotros mirar, reflexionar, pero lo importante es que este proceso mental que se desarrolla sea complementado con acciones justamente que motiven llegar a este nivel, a este grado de pensamiento, ¿no? Aquí he hecho este cuadrito comparativo, ¿no? El pensamiento crítico y las etapas del desarrollo humano. En la infancia, ¿no? El desarrollo del pensamiento concreto, el inicio de las funciones ejecutivas, cómo se da este pensamiento, cómo sería la forma de estimularlo a través de la exploración, a través de las preguntas simples, los juegos simbólicos, ¿no? Los niños suelen hacer muchas preguntas. Entonces, a veces nosotros dentro de la familia, sobre todo en la familia, ¿no? También debemos estar preparados para brindar las respuestas correctas y si no las sabemos, buscarlas, ¿no? Y que sean respuestas justamente para su edad. Con este autor Piaget, en las etapas de desarrollo evolutivo, habla de la etapa preoperacional y concreta, que seguramente ustedes están llevando dentro del desarrollo de las etapas de evolución, ¿no? En la adolescencia, este pensamiento es abstracto, es de mayor autorregulación, ¿no? ¿Cómo podríamos generar estos espacios a través de los debates, de las deliberaciones, análisis de dilemas, argumentación, ¿no? Y aquí, dentro de los autores principales, tenemos a Vygotsky con la zona de desarrollo próximo, ¿no? Entonces, el docente ahora en este nuevo marco que tenemos, media esos espacios, acompaña al estudiante, ¿no? Acompaña a aquellos donde tiene que llegar a un nivel y va promoviendo estas estrategias para justamente llevarlo a ese nivel que corresponde, ¿no? En la juventud se consolida el pensamiento lógico y reflexivo, ¿no? Se da a través de la investigación, de la metacognición, la resolución de problemas complejos. Esto no quiere decir que en la etapa, por ejemplo, de secundaria no se pueda promover, ni que en la etapa de primaria tampoco se pueda promover, pero hay que ver la edad, hay que conocer en qué nivel de progreso se encuentran nuestros chicos para ir de poco a poco brindándoles estas estrategias. Y por eso es importante la caracterización de nuestros estudiantes desde el inicio, cuando sabemos a quiénes vamos a acompañar, cuáles son esas características, cuál es su entorno, qué motivaciones trae desde la familia, desde la localidad, y conocer la caracterización, el contexto, es muy importante justamente para promover estas estrategias, ¿no?
Y esto lo realiza una revista de investigación que tiene varias áreas, pero también se centra en una que está en boga, que es la neurociencia, ¿no? Ellos hablan del neurodesarrollo y las funciones ejecutivas. Cuando les mencionaba que en la etapa de la adolescencia se da un proceso biológico que es la poda neuronal, justamente ese es el espacio vacío que queda para poder dar las nuevas sinapsis, para que el chico pueda realizar estos procesos, ¿no? Y cuando hablamos de mayor autorregulación, recordemos que una de los efectos que tiene esta poda es eliminar ciertas conexiones de apego que tiene con la familia, y dentro de esos apegos está la parte emocional. Entonces, cuando nuestros estudiantes se encuentran en la adolescencia, justamente comienzan a experimentar una serie de situaciones porque están en la búsqueda de esa aceptación, de encontrar una explicación a todo el proceso que está sucediendo, ¿no? Posiblemente de repente nosotros recordemos, porque también nosotros hemos sido adolescentes y hay respuesta justamente para todas estos procesos que vive la adolescencia, ¿no? Y una de las disciplinas que justamente estamos encontrando estas respuestas es la neurociencia, ¿no? Y en la adultez es justamente ya es esta práctica mucho más, más madura, ¿no? Con mayor argumentación, ¿no? Es la toma de decisiones, el liderazgo y justamente todo esto que hemos venido, en todos estos procesos que hemos venido canalizando, justamente se concreta en esta adultez. Y aquí, por ejemplo, la neurociencia nos habla de un momento también muy importante que sucede en el cerebro, que es la plasticidad, ¿no? Antes se creía que las neuronas simplemente se morían y ahí ya no podía haber mayor efecto. Sin embargo, se ha descubierto de que han habido personas que han tenido un problema de infarto cerebral y no se han podido levantar. Sin embargo, con los estímulos que se da, ya sea, bueno, inicialmente esto parte de la familia de un científico, ¿no? Como los hijos se preocupan y comienzan a hacer algunos ejercicios, ¿no? Y cómo esta persona que antes se decía de que ya no tenía solución, no había cura, cómo esta persona comienza a levantarse de ese infarto cerebral, ¿no? Otro caso también a mí que mucho me llamó la atención es que a veces se opera el lado que ya no funciona del cerebro y nosotros en mi cabeza decía, ¿no? Pero ¿cómo? Si operan esta parte, posiblemente esa persona muera. Y por el contrario, se puede vivir con una parte del cerebro y si se estimula la otra parte, se pueden generar justamente esta regeneración de neuronas, ¿no? Ahí les dejo la tarea a ustedes para que sigan investigando, pero para eso, a veces se critica mucho el tema de las nuevas tecnologías, pero las tecnologías son herramientas que justamente nos ayudan a conocer más, a investigar más, a innovar, a que nuestros procesos que antes teníamos y que teníamos limitados libros, limitados conocimientos, eran justamente los que nos detenían a las investigaciones, pero ahora tenemos justamente estas tecnologías y debemos promoverlas en las escuelas, ¿no? Ahora vamos a pasar, ya que estamos hablando del pensamiento crítico, y la idea no es solamente tener el conocimiento o que yo les explique o que lo vean a través de los videos, sino también es hacer el ejercicio. Entonces vamos a analizar dos láminas y a ver cómo nos va en este proceso de análisis, de reflexión y de argumentación. Tienen ahí del Facebook para poder brindar sus respuestas o repreguntas que puedan surgir de este mismo análisis. Vamos entonces. Por ejemplo,
En el sector educativo hay una evaluación de desempeños y siempre se miran estos 5 aspectos. El segundo promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, lo que se espera es que los docentes promuevan efectivamente el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Estos están anudados, no es que uno se da por un lado y el otro por el otro, no, sino para efectos de la descripción. Pero durante la sesión en conjunto, ¿no? Y se debe llegar a algunas acciones como comparar, contrastar ideas, argumentar, tomar decisiones, resolver problemas, hacer inferencias. Esto es lo que se espera que suceda en el aula. Ahora les voy a dejar por un minutito con estos resultados. Quiero que miren el verdecito, bueno, a mí me indica los logros que se tienen, ¿no? Los cremitas son los que están en proceso y los rojitos son los que están en el nivel inicial, ¿no? Que todavía no se ha llegado a promover. Entonces quiero que hagan una lectura de esta plantilla y luego yo voy a lanzar algunas preguntas para ver si es que hemos coincidido, y si no hemos coincidido está bien, porque a veces a mí me llama la atención por la experiencia que yo tengo, por la necesidad de saber algo. No necesariamente tenemos que pensar igual. Esa es la diferencia y la característica del ser humano. Entonces, les dejo ahí un minutito para que puedan hacer ese análisis. Muy bien. Entonces, por ejemplo, a mí me llamó la atención, ya que estamos hablando del pensamiento crítico y razonamiento, que solamente el 0.1% de estudiantes alcance el nivel esperado en pensamiento crítico. Recordemos, habíamos dicho que el nivel 4 se tenía que evidenciar que los chicos comparen, discriminen, hagan inferencias, argumenten, tomen decisiones. Entonces a mí me llamó la atención este dato. ¿Qué está sucediendo en nuestras escuelas a nivel nacional a partir de este resultado? Si ustedes tienen, pueden participar en el Face con alguna pregunta, alguna respuesta, y sí nos ayudaría a mirar también a través de lo que ustedes nos digan, a conocernos, a conocerlos también, dando el interés para promover justamente una educación de calidad. Muy bien. ¿Cómo influye? O sea, si yo tengo que mis estudiantes no han alcanzado ese nivel 4, ¿cómo influye la formación docente para promover esta capacidad? ¿Se está dando realmente? ¿Está promoviendo en su práctica pedagógica estos espacios, estas estrategias, estas metodologías necesarias para promover justamente estas acciones y que este 0.1 suba en algún momento o que no tengamos este resultado? ¿Qué implicancias tiene este bajo nivel de pensamiento crítico? Y no solamente para el futuro del país, sino para su presente. Recordemos que en las pruebas PISA, la prueba PISA,
no hemos tenido buenos resultados, ¿no? Llegamos de los 6 niveles que se tiene la prueba, solamente llegamos al tercero y algo del cuarto nivel, pero no llegamos al sexto, y este sexto nivel tiene que ver con este pensamiento complejo, con este pensamiento crítico, con esta reflexión y todo ello. Y además, cuando egresen nuestros estudiantes, ¿qué consecuencias trae para nuestro país? Miremos algunas acciones, ¿no? A veces no respetamos las normas, hacemos caso omiso a las leyes y tendrá que ver justamente con estos resultados. ¿Qué cambios propondrían ustedes dentro de la formación inicial docente para revertir esta situación? En la universidad donde están estudiando, en los institutos, ¿cómo están mirando esta formación, ¿no? Para llegar justamente qué didáctica se viene implementando, cómo se está mirando el marco, este marco que tenemos del currículo nacional, cómo estamos mirando las metodologías, cómo estamos mirando nuestras prácticas profesionales con un docente que nos acompaña y cómo nos acompaña, qué tipo de clase nosotros estamos planificando para ese momento. Elba. Sí, te escucho. Justamente sobre esta pregunta que proponías de qué cambios, ¿no?, se pueden hacer en la formación inicial, ¿no?, o en las prácticas que realizan los estudiantes, quizá podemos rescatar este comentario que nos hace llegar Dani Yupanqui sobre que es importante comenzar, dice, a calificar, dice él, ¿no?, la capacidad de cuestionar, de formular preguntas con cierto grado de elaboración, pero usando rúbricas, ¿no? Dice, así como se hace con la capacidad de responder. También se debe usar una rúbrica en esta nueva forma de evaluar, digamos, esta competencia con rúbricas, ¿no? Es lo que comenta Dani Yupanqui. Claro, recordemos que así como tenemos un enfoque por competencias, también tenemos un enfoque formativo en evaluación. Ya nos olvidamos de cuando nos corregían nuestra prueba, ¿no? Y nos ponían 0 y con rojo, ¿no? Tú te ibas a tu casa toda deprimida y, mi profesor ya me jaló y ahora a estudiar más. Ahora esta evaluación implica justamente identificar si tenemos una planificación y dentro de la planificación vamos identificando a algunos estudiantes que tienen algunas dificultades para alcanzar su aprendizaje. Justamente está la retroalimentación, y la retroalimentación basada en preguntas, como lo dice la señorita que ha dado la respuesta, ¿no? Para eso yo hago una pregunta, hago una repregunta, pero no para darle el conocimiento, sino para que el estudiante vaya identificando su propio proceso y que vaya dando sus respuestas. Y las rúbricas, justamente lo que nos ayuda a mirar es cómo se da esta progresión, pero no para ponerle una C, una B, una A. Sí es cierto que hay que al final tener una progresión, una idea que se identifica. Antes se hacía en un número, ahora se hace una letra, pero más allá de la letra es cómo se va dando esta progresión, ¿no? Hay estudiantes que por las motivaciones que tienen la familia, o sea, tiene a la mamá, tiene al papá, que lo van acompañando, y este estudiante
justamente es el más participativo, es el que pregunta, es el que a veces pone en jaque al profesor, ¿no? En un monitoreo a mí me pasó, vi a un estudiante haciéndole una pregunta al profesor de CIT y el profesor no le pudo responder. Pero el problema no está que no le pueda responder, porque nosotros no sabemos todo, no somos una inteligencia artificial que sabemos todo, pero sí poder decirle, a ver, sígueme explicando cómo has llegado a esta conclusión, porque hay que ser humildes también para el pensamiento crítico. Una de las características, por ejemplo, es la humildad, es aceptar que algo yo no conozco, pero que otro sí y que lo puedo aprender. Entonces, sí tenemos que tener instrumentos, pero como les decía, para ir midiendo los niveles de progreso de nuestros estudiantes. Y muy buena la intervención de nuestra participante. Y ahora vamos a otro análisis, que ya el tiempo nos apremia. Miren, entre el 2022 y el 2024, a nivel nacional se han ofertado plazas, ¿no? Quiere decir que hay una demanda de docentes. Pero al 2024 hemos identificado algo que nos genera una alerta, ¿no? En todas las regiones, pero más en Amazonas y el Loreto. Por ejemplo, en Amazonas han habido 2.380 plazas que son necesarias para poder brindar el servicio educativo a los estudiantes, pero solamente se han adjudicado el 23.9%. Entonces, ahí hay una alerta. En Loreto se han ofertado 7.588 plazas, pero solamente se han adjudicado al 24,3%. Tenemos actualmente no se está cubriendo la demanda de docentes que se requiere, ¿no? Porque, bueno, son otras las ofertas que se presentan y obviamente, bueno, cada uno es libre de decidir dónde se siente mejor y dónde quiere realizar sus estudios, ¿no? Entonces, aquí nos hacemos una pregunta. ¿Qué implicancia tiene para los estudiantes de estas regiones, de Amazonas y de Loreto, el hecho de no contar con docentes suficientes? Porque si no hay docentes, y como en algún tiempo se hizo, ¿no? El egresado de quinto y secundaria le daban el cargo de docente, ¿no? Para salvar la situación. O de repente el que estaba estudiando otra profesión, y no digo que esté mal, ¿no? Pero dentro de la carrera docente hay un aspecto muy importante, que es la pedagogía, ¿no? A veces muchas personas dicen, no, ser docente es fácil, yo soy químico, y no, porque hay que tener la llegada a los estudiantes y conocer todos estos procesos que amerita la profesión. Entonces, ¿qué ha pasado con esos colegios que han quedado sin docentes? ¿No? Y en estas dos regiones podríamos hablar de una equidad educativa. Todos sabemos que tenemos derecho a la educación, pero ¿se cumplen estos derechos sobre todo en estas dos regiones? ¿Y qué consecuencias trae? O sea, ¿qué va a pasar con estas regiones cuando no se tiene, se dice que la educación es la base de todo? Se dice, no, es la base de toda sociedad. Entonces, ¿qué pasaría con estas regiones? Ahora te pregunto a ti. Si tú, estudiante universitario de instituto, ¿aceptarías una plaza en esas regiones?
Si tu respuesta es sí, me gustaría saberla, pero igual, si haces la reflexión, tú mismo, tú misma te responderás, y si es no, también. ¿Qué valores o motivaciones influirían en tu decisión de trabajar en una zona con alta necesidad educativa? O sea, ¿qué debería pasar para que te animes, ¿no?, a ser parte de estas plazas que no han sido adjudicadas? Todo docente es un agente de cambio. Todo docente, miren, yo vivo en el Callao, a 0 nivel del mar. Y no vengo a Puno porque, o sea, soy masoquista y me gusta el soroche y me gusta el dolor de cabeza, o me encanta el frío, estar acá que me tiemblo. Pero ¿saben cuál es mi motivación? Es justamente ser ese agente de cambio. Casi por 10, 15 años he trabajado en zonas rurales, he caminado 24 horas, mis zapatos rotos, mis uñas rotas, con un solo caramelo caminando para no cargar mucho bulto. ¿Qué me motivaba? El ser maestra. Me motivaba a aportar a mi país. Y ahora lo estoy haciendo. Entonces, les pido ahora su compromiso con este proceso que hemos hecho. En realidad, el tema de pensamiento crítico amerita toda una especialidad, amerita mucho tiempo para poder comprenderla, pero el ejercicio hay que hacerlo. Estas pequeñas preguntas, ¿no? Y qué bonito sería de repente en un espacio presencial poder hacer la repregunta, poder deliberar, poder argumentar todo esto que pasa en nuestro sector y cómo podríamos promover ese tan ansiado cambio. Entonces, me he pasado 4 minutos, espero las disculpas del caso y, bueno, a la espera de sus fabulosas preguntas, porque sí sé que van a ser retadoras para mí. Gracias. Bien, muchas gracias, Selva. Y bueno, con esta última lámina que Elba nos ha proyectado, les invitamos también a escribir su compromiso, ¿no?, como futuro docente, abordando esta temática tan interesante sobre el pensamiento crítico y cómo Elba nos ha ido presentando, digamos, los resultados de este último monitoreo que ha habido de las buenas prácticas, de las prácticas escolares, y vamos viendo cómo este aspecto se está desarrollando, se está quedando a medias, qué reflexión nos deja a nosotros, futuros docentes, sobre qué es lo que vamos a poder hacer cuando ya estemos en aula, ¿no? Elba también nos ha presentado en un cuadro resumen cómo es que se va forjando ese desarrollo del pensamiento crítico a lo largo de las etapas del desarrollo humano, ¿no? Nos ha dejado una serie de estrategias que seguramente ustedes las conocen, esto del debate, estos análisis de dilemas, ¿no?, que nos ha comentado, iniciar con preguntas sencillas, simples, pero como vemos, el pensamiento crítico no es que se desarrolle en secundaria, ¿no?, como nos ha mostrado Elba, es algo que se va logrando, forjando desde temprana edad, ¿no?, con diferentes actividades como la que nos ha mostrado en el resumen. Algunos docentes, futuros docentes, Elba, ya nos están dejando sus compromisos en el chat, ¿no? Bueno. Van a trabajar con vocación, eso es vocación, nos mencionan algunos de ellos, servir con amor. Así que eso es lo que esperamos que quede también de este espacio, que podamos ir reflexionando sobre ya qué podemos hacer nosotros, ¿no? Ya voy a estar en la cancha, voy a ser futuro docente, ¿y qué voy a hacer al respecto? ¿Sí? Muy bien, entonces seguimos avanzando. Saludamos a los estudiantes, a los docentes de las diversas instituciones que se han conectado a esta transmisión en vivo. Reiteramos nuestra invitación a participar de todas las actividades que tenemos para ustedes programadas desde la red, que se está aquí alojada en Perú Educa, y vamos a iniciar un bloque de preguntas. Bueno, hemos recibido algunas preguntas de parte de los estudiantes que se han preinscrito a este evento.
Muchas de ellas han sido respondidas ya con la presentación de Elba y hemos identificado algunas que de repente podrían ser de interés para todas las especialidades y niveles que están aquí presentes. Bien, entonces vamos a comenzar con esta pregunta, Elba, que nos hace llegar Diego. Diego es un futuro docente de inicial y nos escribe desde la región Lima y nos dice: ¿qué tan sencillo es introducir nuevas metodologías para fomentar el pensamiento crítico dentro del marco del currículo nacional del MINEO? Bien, no es sencillo, pero tampoco es imposible. Cuando nosotros iniciemos una primera actividad, al momento de planificar qué yo quiero, cuál es mi propósito, a dónde quiero llegar, yo voy a tener que seleccionar todas mis estrategias, con qué metodología voy a llegar, pero esto se hace mucho más sencillo cuando se empieza a practicar. Es difícil cuando no lo haces, cuando nos resumimos en solamente hacer nuestro inicio, nuestro proceso. Bueno, te estoy hablando de secundaria porque es mi experticia, tu cierre, ¿no? La motivación, y en el proceso tú explicas qué cosa es el desarrollo personal, cuáles son las dimensiones, y les haces una pregunta y le dices, ¿entendieron? Sí. Ah, sí han entendido, muy bien. Ya chicos, nos vemos. O sea, allí no hay nada. Entonces, en tu planificación algo está pasando, algo no estás realizando de acuerdo a la formación que tú has tenido. Pienso yo que como tú eres de inicial, debes estar llevando una serie de estrategias. Lo importante es que todo ese aprendizaje, el día 1, tú lo pongas en práctica. Es un poco complejo, ¿por qué? Porque te demanda tiempo, te demanda horas, te demanda buscar instrumentos, lecturas, o para los niñitos, qué juego es o sea, demanda. Pero a veces el confort hace que no lo realicemos. Entonces, es complejo, sí, cuando no estás acostumbrado, pero en la medida que tú lo vayas realizando, ten la seguridad que vamos a tener esos estudiantes con un pensamiento razonado y como ciudadanos pensantes, que es lo que requiere nuestro país. Y precisamente Elba quería compartir el compromiso que nos deja aquí Jill Ross Valentín. Nos dice: nos comprometemos a hacer el cambio, a salir de nuestra zona de confort y ver otras realidades. Muy bien. Que nos deja aquí en el chat como compromiso que, bueno, está asumiendo como futuro docente. Tenemos otra pregunta interesante también que nos ha hecho llegar Sandy Flores. Ella es una futura docente del nivel primaria de la región Lima también, y nos pregunta, ahora ya poniéndose en el lugar de estudiante de educación en el que está actualmente, dice: ¿cuáles son las habilidades que debe adquirir un futuro docente para desarrollar el pensamiento crítico en sus estudiantes? Lo primero es que ella haga la práctica de este pensamiento, o sea, que haga la comprensión, el análisis de una lectura, que se haga no solamente una pregunta, porque una pregunta le lleva a otra pregunta. O sea, el primer ejercicio que yo tengo que hacer antes de llevarlo a la escuela es conmigo misma. Ser una persona crítica, no criticona, diferenciemos. Porque has leído, porque tienes diferentes fuentes y no te basas en lo que dicen los demás, sino tú creas tu propio concepto. Entonces, ese es el primer paso, diría yo, el dominio de las estrategias pedagógicas, por ejemplo, conocer cómo se desarrolla un proyecto basado en problemas, un proyecto de aprendizaje, un estudio de casos, una aula invertida, una gamificación, este trabajo cooperativo. O sea, esas son algunas estrategias, posiblemente hayan más,
Entonces hay que comenzar a conocerlas y entre nosotros hacer el proceso, porque sé que todavía no están en aula, pero hagamos el proceso de repente con los sobrinos, con nuestros hermanos, a ver cómo nos va. Y van a tener, lo que yo sí avisiono es que van a tener unos buenos resultados, así como lo hacía Piaget con sus hijos, ¿no? Que él hacía los experimentos y pudo darnos tanto conocimiento a través de la historia, ¿no? Otras habilidades, la parte digital nos ayuda muchísimo. Justo estábamos viendo cómo hacer para que el maestro pueda retroalimentarse, porque el recurso humano es un problema que tenemos a nivel de país, o sea, a nivel de ministerio tenemos una cantidad que no atiende a nivel nacional, lo mismo pasa en las DRE, en la SUGEL. Entonces la inteligencia, por ejemplo, las tecnologías, podríamos generar, qué sé yo, de repente algunos de ustedes, ahí les lanzo la idea, un simulador, ¿no? Un simulador que mire la clase y con la inteligencia artificial, ¿no? Darle nuestra planificación y nos da la respuesta cuando tú le grabas, ¿no? Te dice hasta dónde has llegado y qué no has hecho. O sea, una forma de que de repente te da vergüenza que tu compañera te diga, oye, mira, esto no sabes, no. Pero ya, usa las tecnologías, simuladores, la IA, esos son herramientas que ayudan mucho a la pedagogía, ¿no? Ahí vean esta metodología TIPAC, que es muy importante, ¿no? El conocimiento pedagógico, el conocimiento tecnológico y el conocimiento disciplinar. 3 cosas que no debe perder un maestro, ¿no? Eso, creo que la investigación también es parte de las habilidades que tendrían que tener ustedes, ¿no? Esas son algunas. Hay más, pero ahí les dejo la tarea para que investiguen. Claro que sí. Y tenemos otra pregunta también muy interesante que nos hace llegar una futura docente de nivel secundaria, se llama Celeste Guzmán, desde Cajamarca, y ella nos dice de qué manera el entorno escolar y los métodos de enseñanza influyen en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Primero, un punto importante, influye en el clima emocional del estudiante. Cuando el espacio educativo es confiable, se da con respeto, el chico participa, el chico plantea sus dudas. Entonces, si nosotros damos estos espacios es porque este profesor está esperando más de sus alumnos. Entonces, está generando justamente esta confianza necesaria, ¿no? Entonces, se crea un clima seguro. Se crea una cultura de diálogo, ¿no? Ya no está el estudiante el pasivo que escucha, nos mira, pero no sabemos si realmente nos mira porque está aprendiendo, porque está pensando en su almuerzo o ver a la amiguita, no lo sabemos. Pero cuando promovemos estos espacios para fomentar el pensamiento crítico, se da esa cultura de diálogo, un diálogo abierto, un diálogo de respeto, se dan las iniciativas de la curiosidad, de lo creativo, o sea, fomenta muchas cosas, ¿no? Atiende a la diversidad. Recordemos que somos un país diverso. Entonces, cuando tenemos un aula con estudiantes diversos, y no solamente hablo de nuestro país, sino también de aquellas personas que vienen de fuera y que ya están en nuestro país, ya son parte de nuestra población. Entonces, estos entornos permiten que hayan estos diálogos, esta forma no diría aceptación, sino cómo podemos convivir dentro de esa diversidad. Eso también nos ayuda el fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Y la investigación y el hacer uso de proyectos que puedan generar en el chico
no solamente llegar a una, sino a más. O sea, mucho depende del maestro, de cómo lo fomente, de qué estrategias tiene, y el estudiante es como una plantita que va a ir creciendo en la medida que tú le des estos estímulos que son necesarios, ¿no? Y obviamente va a ser un estudiante que te va a recordar toda la vida, ¿no? Y bien, para finalizar esta ronda de preguntas, tenemos aquí una que tiene que ver mucho con una preocupación latente en estos tiempos de avances tecnológicos, como es la inteligencia artificial, ¿no? Que si bien tiene muchas ventajas para el docente, como las que has mencionado hace un momento, pero ¿en qué medida puede jugarnos en contra de ese desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante, ¿no? Muchas veces se abusa del uso de esta herramienta y se deja de lado ese momento creativo, ese momento de pensar, de analizar, y se lo dejamos todo a la inteligencia artificial. ¿Cómo un futuro docente tendría que actuar? ¿Qué podría hacer? ¿Qué les podrías recomendar para no caer en ese error, no? Miren, actualmente hay una ley que ha salido, que se ha publicado, ¿no? El uso de no celular, porque obviamente en la familia, cuando los papás o los abuelos salen a trabajar, pues le dan el celular para que el chico vea N cosas, porque no hay un control, ¿no? ¿Creemos necesario? Sí, pero nosotros dentro del currículo tenemos una competencia transversal que está relacionada con lo digital. Entonces, cuando nosotros no planificamos y de repente llegamos al aula y no planifiqué por X razones, no quiero juzgar. Entonces voy al aula de innovación y, a ver, chicos, vean, busquen tal cosa, ¿no? Pero ahí, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué nos juega en contra las tecnologías? Nos juega en contra porque nosotros no hemos planificado. Pero cuando nosotros planificamos, esta herramienta es súper potente, ¿no? O cuando de repente, dentro de una de las capacidades que hay en esta competencia transversal, es cómo hacer el uso adecuado de la información, de este aparatito que nosotros abrimos y nosotros no sabemos qué está viendo un niño de 5, un niño de 7, ¿no? La otra vez, por ejemplo, miraba al hijito de una amiga, ¿no? Y estaba en el TikTok y repetía, por ejemplo, una parte donde la niña le pegaba a la otra niña, ¿no? Le pegaba, la pegaba y lo repetía. Ya, y yo le digo, no, pero mira lo que está mirando. Y después, en sus conductas, lo replica. Entonces, lo malo no es la tecnología, lo malo es que nosotros no sabemos darle las indicaciones pertinentes para que puedan hacer uso de ello, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial. No, pero Elba, mira, yo les dejo un trabajo, los chicos van y le preguntan y ya, y lo traen. Muy bien. Pero entonces, diles, pregúntales que cuando te traigan, que lo usen, sí, que lo usen, ¿no? Pero que te traigan el prompt que han usado para saber qué tipo de pregunta le hacen. Y ahí puedes hacer un comparativo. Mira, tal alumno hizo este prompt y puso este diálogo, puso esto y tenemos la diversidad de respuestas que nos da la IA. Entonces, entra el chico ahí en un conflicto, ¿no? Porque se va a dar cuenta, obviamente, que de repente él le preguntó lo básico. Entonces, hay formas. Las tecnologías son herramientas que son muy buenas, pero hay que tener todo este proceso de formación para saber cómo usarlas. Pero si los dejamos al aire libre y que simplemente la usen, busquen, a ver, en Google tal información y terminó los 90 minutos, ya chicos pueden irse, yo no hice mi clase porque ya, no, pero sí, les he dejado, Elba, les he dejado para que googleen, pero esa no es una actividad pedagógica, porque eso lo pueden hacer en su casa. Entonces yo creo que ahí tendríamos que reflexionar cómo le damos el debido uso a estas tecnologías
para sacarle las mejores ventajas. Creo que por ahí va el tema. Excelente, Elba. Seguramente ya están tomando nota de estas recomendaciones nuestros futuros docentes. Y bueno, queremos agradecerte nuevamente por esta presentación, por este momento de reflexión, de análisis que nos va a ir orientando en nuestra práctica como futuros docentes. Esto nos va a permitir implementar acciones, digamos, conscientes, reflexivas, sobre cómo fomentar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. También queremos agradecer a todos los estudiantes de educación de las universidades, institutos y escuelas de educación superior pedagógica públicas y privadas del país que se han conectado, a los docentes también, al público en general. Queremos recordarles que este ha sido nuestro cuarto webinar de un ciclo de videoconferencias, que en total van a ser 6, ya saben que se desarrolla una de manera mensual. Además, recuerden que para obtener la constancia del ciclo de videoconferencias tienen que participar por lo menos en 4. Si no han podido estar aquí de manera sincrónica, también pueden ver la grabación que queda en nuestra comunidad virtual. Además, responder un breve cuestionario sobre esta ponencia. Todos los recursos los encuentran en la zona de compartimos y reflexionamos de nuestra comunidad. Nos vemos en nuestro próximo webinar a las 3:30, este 15 de agosto, que va a ser también muy interesante, sobre gestión de información. Muchísimas gracias, Elba, por tu colaboración. Gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Perú Educa. Ministerio de Educación.